La columna de hoy se llama Chiflados. Como ustedes saben, Chiflados tiene una doble acepción. Chiflados es el que recibe chiflidos y Chiflado es el que... Bueno, Chiflados. Rafael, mi hijo menor, era el más contento de todos. Nunca había podido ir a ver la Selección Colombia en un estadio. Eso sí, los ha visto por televisión cada vez que juegan. Ha celebrado y llorado con ellos. Los quiere igual cuando ganan o cuando pierden. Era una gran ocasión para él. Se puso la camiseta de Colombia con la que de vez en cuando va al colegio, los tenis nuevos que compramos en las vacaciones y la pantaloneta con la que ha marcado sus propios goles. Félix, nuestro amigo, había comprado las 7 boletas meses antes. Él iría con su esposa y sus 2 hijos. Rafa, Tata y yo fuimos invitados por ellos. El partido pintaba de maravilla. Colombia contra Brasil. Las sillas eran muy buenas. Podíamos ver cada jugada, los gestos de los jugadores, la atención de los técnicos y la expresión de los árbitros. El juego resultó incluso mejor de lo que nos imaginábamos. Rafael pasó de la tristeza a la celebración cuando Colombia empató con un penalti cobrado por Luis Muriel. Minutos después, el mismo Muriel marcó el segundo. Mi hijo estaba dichoso. Cuando Brasil empató con el 2-2 que sería definitivo, Rafa no perdió la esperanza. Ver su alegría me reconfortó mucho en una semana que había sido muy difícil. Sonó el pitazo final y llegó el momento de irnos. Me despedí de unos conocidos que estaban sentados detrás de nosotros. Ellos son personas muy amables que piensan distinto a mí, pero con las que siempre he podido hablar con cordialidad. Cuando empecé a caminar detrás de Rafa, un joven me saludó y me pidió que me tomara una foto con él. 4 o 5 escalones después, escalones arriba, empecé a oír los gritos. Eran 2 hombres. Inicialmente uno hablaba y el otro grababa con un teléfono. El del teléfono me decía vulgaridades, pero sin emitir sonido, solo moviendo los labios. Quizás para despertar una reacción mía o de Félix de Bedut sin que quedara grabada la evidencia de su provocación. Vos sos un periodista mediocre, sin ética, y vos también, dijo dirigiéndose a Félix, el que hablaba duro y buscaba llamar la atención, quizás tratando de que otros se le sumaran. Le entregaron el país a la guerrilla, son socialistas, comunistas. Un corrientazo de ira me recorrió la espalda. ¿Por qué nuestras familias tenían que padecer este momento? ¿Por qué mi hijo tenía que sufrir una agresión a su papá por cuenta de mi trabajo? ¿Por qué soportar en silencio un intento de lapidación pública? En ese instante, ese segundo afortunado, alcancé a pensar que si respondía, terminaría yo convertido en el agresor. Continué subiendo las gradas del estadio, dejando atrás la voz estridente, pero solitaria del energúmeno. Están en América, deberían vivir en Venezuela, perros, socialistas, comunistas. Como yo ya no estaba viendo al del teléfono vocalizando insultos, decidió unirse a su compinche. ¿Por qué odian tanto a Uribe? ¿Por qué odian a Uribe, el mejor presidente de Colombia? El mejor presidente, ¿por qué odian a Uribe? He explicado muchas veces, aprovecho para hacerlo otra vez hoy, que no odio al senador Uribe ni a nadie. Es un deber del periodismo denunciar la corrupción y los abusos del poder. Por eso, investigaciones mías han probado, por ejemplo, la compra de los votos parlamentarios que hicieron posible la reelección de Uribe, o las decisiones de funcionarios que volvieron multimillonarios a sus hijos durante su gobierno. Siguiendo los mismos principios, hice públicos los negocios de Miguel Peñalosa, ministro de Transporte de Juan Manuel Santos, y mostré antes que nadie que Odebrecht pagó ilegalmente gastos tanto de la campaña de Juan Manuel Santos como de la de Oscar Iván Zuluaga en 2014. Entre paréntesis, por cierto, las recientes y pobres autoexculpaciones de Zuluaga se saltan, entre muchas cosas, el papel de Daniel García Arizabaleta, director político de su partido, sigue siéndolo, y pariente de altos funcionarios del actual gobierno. Habrá tiempo para volver sobre ese tema, cerramos ese paréntesis. Por cuenta de mi trabajo, he sufrido amenazas, seguimientos ilegales, exilio, campañas de desprestigio y persecuciones económicas. Después de todo eso, no me van a callar 2 personas insultando en un estadio, aunque eso, tristemente, haya arruinado
el día feliz de Rafael. Bueno, esa es la columna. Mil gracias. Como les digo, no es ni lo más grave, ni siquiera considero que sea grave eso, pero sí me parecía importante compartir ese sentimiento con ustedes porque es una situación muy particular. Todos los seres humanos estamos dispuestos a aguantar unas cosas cuando son contra nosotros, pero el nivel de tolerancia y de serenidad que se puede alcanzar en unas ocasiones es mucho menor cuando hay una persona de la familia involucrada. Y ese sentimiento era el que quería compartir con ustedes. Marianne Michelle Cunningham, ¿qué lo motiva a continuar a pesar de todo esto? Bueno, me motiva esencialmente que es mi deber, así como otras personas se ganan la vida siendo médicos, atendiendo personas para mejorar su estado de salud o para salvar sus vidas. Yo me gano la vida como periodista. Mi trabajo es buscar cosas y mostrárselas a ustedes. Ni siquiera esperar que eso cause alguna reacción o que tenga alguna consecuencia en el orden político o judicial, sino simplemente que ustedes las conozcan. Esa es la pequeña gran misión del periodista y ese es el deber que yo me siento obligado a cumplir. René Ramírez dice: saludes a Nutella desde Barranca Bermeja. Nute, te mandan saludes. Reciba mi total solidaridad. Lamento el incidente en el estadio. Sé lo difícil que son esos momentos y lo frustrante que es tener que actuar en forma pusilánime frente a un hijo. Yo no sentí que estuviera actuando de manera pusilánime, don René. Yo siento que haberme controlado es también darle una lección de vida importante a mi hijo. Es decir, que no siempre uno debe reaccionar impulsivamente, sino que debe tomarse el momento para pensar y no devolver agresión con agresión. Desde luego yo no pensaba agredir físicamente a las personas, nada, pero me pasó por la cabeza contestarles algo y en ese segundo en donde se agolpan los pensamientos dije: ¿cómo puedo persuadir a una persona en este estado de exaltación de mi razón? Si no la puedo persuadir, no vale la pena siquiera hablar. Bueno, Alejandro Quito Gaona: Daniel, infinito respeto por su trabajo. Mi pregunta es: ¿qué pasos dar para lograr un cambio cultural en Colombia cuyos paradigmas y deber ser son influenciados por la ignorancia, la intolerancia y el fanatismo? Mire, don Alejandro, fíjese que yo siento que a pesar de que este incidente es muy molesto y lo fue particularmente para mí, creo que es un buen síntoma para Colombia. Yo creo que es mejor que la gente grite insultos a que dispare balas. Entonces, creo que aunque tenemos que ganar mucho en civismo, lograr expresar verbalmente ese desacuerdo, aunque sea de manera inadecuada, grosera, inoportuna, es también un progreso en nuestro devenir como sociedad. Augusto Campo: entendible que sus investigaciones profesionalmente cumplan la finalidad que usted tiene muy clara de informar. Eso habla de su talante como comunicador. Pero más allá de eso, como ciudadano y víctima en el pasado de amenazas que lo obligaron a salir del país, ¿qué expectativa tiene en relación con el reto que tiene la Corte Suprema de Justicia a propósito de la investigación que hay en el Alto Tribunal contra el senador Álvaro Uribe Vélez y cuyo siguiente capítulo es el próximo 8 de octubre? No, yo lo que espero es que se haga justicia. Yo sé que la Corte Suprema de Justicia tiene pruebas. Las evaluarán los magistrados en su sabiduría y tomarán la decisión. Yo realmente creo que lo más importante de esto es resaltar que nadie está por encima de la ley.